Doctor, ¿cómo le va? Bien, ¿Todo Augusto. bien? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Todo Como bien. siempre. Bueno. ¿Hay muchos tipos de contratos? Vamos a contarte lo principal. En Argentina, nuestra idea, el sistema nuestro pretende que el contrato sea para toda la vida. O sea que la regla cuando vos entras a trabajar es que vas a trabajar ¿hasta cuándo? Hasta que te jubiles. Claro. O hasta que renuncies, o cuando pasa algo, que ya explicamos acá, fallecimiento del trabajador, fallecimiento del empleador, puede haber un caso de incapacidad, entonces el trabajador no puede seguir trabajando. Pero la idea general de la contratación en Argentina, ¿cuál es? Que vos entras a trabajar y tenés estabilidad, porque lo que se busca es que cuando alguien empieza a trabajar en cualquier trabajo como regla, Claro. eso sea para toda la vida o hasta la jubilación. Pero hay posibilidades o hay figuras diferentes. Y aparte que sea por las 8 horas mínimos que establece o las 8 horas básicas o habituales que establece la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo y los convenios colectivos de trabajo en general. Pero ¿qué pasa? Puede pasar que haya contrataciones particulares un poco diferentes, que hay que conocerlas en general y hay que saber también cuándo se abusa un poco de la figura, que hemos hablado muchas veces acá. Vamos a hablar, por ejemplo, vos podrías trabajar menos horas que las habituales. Entonces, si vos te podrías ser contratado en un contrato que se llama a tiempo parcial, eso es muy común. Alguien dice, che, quiero trabajar, pero no me cierra trabajar 8 horas. Claro. Porque tengo que cuidar a los chicos a la mañana, o porque me dedico a otra cosa, o tengo 2 trabajos. Para la ley argentina es válido que te contraten por menos horas que las 8 horas que normalmente estamos acostumbrados. Y en ese caso tenés derecho a cobrar en proporción a las horas trabajadas, siempre y cuando ese contrato no sea por más de 2/3 de la jornada, o sea, por más de 5 horas 20 minutos. Bien. ¿Qué significa eso? O sea, que vos podés estar trabajando medio tiempo, como se dice. Lo más común es que trabajes medio tiempo. ¿Qué es lo que tenés que saber en este caso? Y todos conocemos esto. Muchas veces se utiliza la figura del trabajo medio tiempo para inscribir a alguien como trabajador en blanco medio tiempo, trabaja el día completo, más de las 8 horas, pero se le aporta o se lo hace figurar por la mitad del tiempo, porque se le hacen menos cargas sociales y aparece mitad en blanco, mitad en negro. Bien, esta modalidad, por ejemplo, ¿beneficia de alguna manera al empleado en este caso o es algo beneficioso para el empleador? No, todo lo contrario. No lo beneficia. A ver, cuando es real, cuando yo quiero trabajar, por ejemplo, quiero trabajar 3 horas, 2 horas, firmo un contrato que voy a trabajar menos tiempo y me pagan en proporción de las horas trabajadas, me aportan en proporción de las horas trabajadas, ese contrato es válido, es totalmente válido y es una de las primeras figuras que estoy hablando aquí, una de las primeras modalidades. Lo que vemos muchas veces es que se utiliza esa figura, ¿para qué? Para que no esté totalmente en negro el trabajador, aparece como en blanco, si viene una inspección lo encuentran a la mañana, claro, pero en realidad está trabajando todo el día o 8 horas, hasta 10 horas, cuando la realidad, digamos, esa es la realidad, pero en los papeles figura por menos tiempo. La parte legal va por otro lado, que es de alguna manera una maniobra. Exactamente. ¿Qué otro tipo de contrato? Bueno, otro contrato muy común es el contrato a plazo fijo. En ¿Cómo nuestro es eso? país, mira, ¿Contrato a plazo fijo. En otros países sería normal contratarte por 2 años, 3 años. En Argentina no es que esté prohibido, pero está muy limitado. Te pueden contratar por 1 año, que es muy común, ver los plazos fijos son generalmente por 1 año. Es muy común que te contraten cuando una empresa tiene alguna necesidad particular. Por ejemplo, están abriendo un sector nuevo, necesitan una persona, digamos, en la parte contable para habilitar una nueva sección, entonces hace falta contratar 2 o 3 personas extra por un tiempo determinado. Lo que vemos también muchas veces, y me cuenta muchas veces la gente que va al estudio, es que les hacen contratos de 1 año renovable todos los años, lo que te quita estabilidad. Claro. Porque la idea, como te decía al comienzo, en la ley argentina la idea es que vos entrás a trabajar hasta que te jubilás. Excepcionalmente podés ser contratado por menos tiempo, a plazo fijo. Pero en ese caso tiene que estar por escrito y muy especificada la razón por la cual vos estás trabajando con un plazo en particular. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, para saberlo, cuando me contratan por 1 año y empiezan esos contratos repetitivos, lo que dice la ley es que si a vos estás siendo, digamos, parte de una contratación reiterada de contratos, y es muy común, 3, 4... Que todo el tiempo se está renovando. Yo tenía un cliente que estaba en la parte administrativa de una universidad privada, por ejemplo, y él tenía 4 o 5 contratos seguidos a plazo fijo, como si todas las veces empezara de vuelta. ¿Qué dice la ley al respecto? Cuando hay abuso de esa figura,
se considera que es un contrato a tiempo indeterminado. A tiempo indeterminado. O sea, un contrato normal hasta Bien. que te jubiles. Bien, y en ese caso, el empleado tiene puede hacer algo, tiene algún margen de maniobra en referencia a esto. Muchísimo. Bien. Primero, estar tranquilo, que si tengo, por ejemplo, alguien me está escuchando y dice, che, yo hace 5 años que trabajo en esta empresa y todos los años me renuevan el contrato y yo creo que llega fin de año y se extingue mi relación laboral. No es así. Si ya han habido muchos contratos, por lo menos 2 o 3 contratos, por un año, o sea, a plazo fijo, reiterativos, Bien. la ley considera que vos sos un trabajador a tiempo indeterminado. Podrías plantearlo, podrías mandar un telegrama diciendo, miren, yo cuando llegue este fin del plazo, yo ya me considero que el contrato es en adelante indefinido. ¿Por qué? Porque hay una sucesión de contratos a plazo fijo que tienen que tener, como te decía al comienzo, una razón muy específica, una necesidad muy particular, que es lo que no se ve generalmente y que no lo dicen generalmente los contratos. Bien, perfecto. ¿Algún otro tipo de contrato? Otro contrato A ver, que vemos algún otro muy tipo. seguido se llama contrato de trabajo eventual. También, Trabajo eventual. para que la gente sepa, volvemos a lo mismo. Siempre la ley dice, la regla es que estás contratado a tiempo indeterminado hasta que te jubiles. Puede pasar, por ejemplo, que una empresa tenga una trabajadora embarazada. La trabajadora pide licencia y no sabemos cuándo va a volver, porque a veces están temas de salud, no sabemos si va a tomarse un tiempo para extender. Aquí hablamos, ¿te acuerdas? Hablamos de mujeres embarazadas que puede... Muy interesante. Exacto, puede Tiene extenderse... muchos derechos. Derecho a reserva después. Primero Claro. reserva del tiempo, digamos, que está 7 meses y medio después de que ha tenido el bebé, no puede ser despedida, tiene derecho a una licencia de hasta 3 meses, que ahora la ley base la cambió 10 días antes de que nazca el bebé y 80 días después. Bueno, la mujer embarazada presenta la licencia y yo como empleador quiero contratar a otra persona. Bien. La ley me dice que si la contrato sería por tiempo indefinido, si la despido tengo que despedirla, tengo que indemnizarla. Pero aparece la figura del contrato de trabajo eventual. Si hay una necesidad especial de la empresa, como por ejemplo reemplazar a alguien, sí puedo contratar a otra mujer, por ejemplo, que la reemplace a la trabajadora hasta cuando venga, sin saber cuándo va a venir. Claro. Ese contrato sería válido. O por ejemplo, cuando una empresa tiene un pico de venta, por ejemplo, viene un rally a Tucumán, y un negocio Hay que de ropa... contratar eventualmente Claro, para no sé, ese momento. Para ese momento. Solamente para Esas ese serían momento. excepciones a estas figuras en las cuales el contratado, el trabajador, va a estar hasta que se jubile. No, hay situaciones en las cuales te pueden contratar o por un plazo fijo, como decíamos recién, o a tiempo eventual, que no sé hasta cuándo, pero en relación a alguna necesidad particular, para cubrir ese pico de demanda, para reemplazar a la trabajadora embarazada o al trabajador que se enfermó, en esos casos. Y volvemos a lo mismo, la regla que si vos estás trabajando en blanco o en negro, tenés que saberlo, es por tiempo indeterminado. Se supone que es hasta que te jubiles u ocurra otra situación de la que venimos comentando, que usted pueda fallecer o usted pueda tener una incapacidad o vos renuncies. Bueno, muy interesante, doctor, porque hay mucho para charlar, son muchos los tipos, todavía no entramos, por ejemplo, en la parte el monotributo. Eso no sería una forma de contrato, sería una forma llamada tributario. Está el contrato de temporada, podemos hablar algún día, mucha gente me consulta, que es un contrato que vos estás, bueno, como dice la palabra, te llaman por la temporada del limón, mucha gente se llama de Río Negro, muchos tucumanos de Río Negro me llaman, ¿no? Van en la temporada de Río Negro, vuelven a Tucumán, siguen con el del limón, entonces son contratos, también otro tipo de contratos. Pero vuelta a la regla, es a tiempo indeterminado. Muy interesante, Doc. Seguramente nuestros televidentes van a tener consultas. ¿Dónde lo encuentran? ¿Cómo se pueden comunicar con usted? ¿Dónde está el estudio? ¿Redes sociales? Bolívar 388 del estudio, mi teléfono es 381-4066-405. Subo mucho contenido a muntaner.estudio.jurídico. Ahí está. Los invito a seguirme, también los invito a enviarme un mensaje de WhatsApp o por ahí mandarme un mensaje. Si quieren una entrevista, también los invito a mi estudio. Tremendo, excelente. Y en las redes sociales que bueno, nos dan esta cercanía también, no solo de seguir conociendo, sino también de poder tener alguna interactuar con el doctor o alguna que otra consulta, y si no, llegarse directamente al estudio. Doc, muchas gracias. A gusto. Lo esperamos el próximo miércoles. Muchas ¿Te parece? gracias. Dale.